¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de En Primera Persona. En un rato nada más vamos a estar presentando el invitado de hoy. Una persona que, más allá de ser joven, tiene tan solo 33 años, ha recorrido un camino por demás interesante. En un ratito nada más lo presentamos, pero antes los agradecimientos. Como siempre, la ropa de un almacén multiespacio. Pueden encontrar todo esto allí en calle Cerrito 125. También vamos a agradecer a las chicas de Inédita, en este caso por estos hermosos collares que estamos viendo. Ellos están en la Port Rouge, allí en el centro de la ciudad, en calle Irigoyen al 200. También a Norma Aranda, que nos acompaña de alguna manera con la belleza de manos. Y también vamos a agradecer a la gente de Farmacia Charlone por todos los productos de belleza que estamos utilizando también en el programa. Los pueden encontrar a ellos, obviamente, en la esquina de Malvinas y Charlone. Y les decía del invitado de hoy, es Mauro Pitu Blas, que seguramente lo han escuchado nombrar en el último tiempo. Es, además de productor, acróbata aéreo y un montón de cosas más que en un ratito nos va a estar contando mientras charlamos en los sillones. Ya volvemos. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes, mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. Este mes en Miradas, Santiago del Moro encarna al protagonista de Mad Men. Entrevista a Sebastián Presta, todo sobre Jurassic World, beneficios exclusivos y todo lo que no te podés perder de la programación. Además, Miradas Plus, nuestra aplicación de realidad aumentada para darte mucho más. Suscríbete ahora, 50% de descuento durante 6 meses. 0810-122-0200. Miradas, la revista que más sabe de la tele. Cablevisión. Bueno, Pitu, lo decíamos, una persona relativamente joven y un montón de cosas para contar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar acá. Hoy decía, 33 años en principio y has hecho, de todo un poco. Vamos a empezar por el principio, porque de alguna manera la familia es gran parte, ¿no? El origen de lo que uno es y de alguna manera uno, el esfuerzo, las ganas y todo eso, de alguna manera lo saca de cuando era chico. ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi familia, mi mamá, mi papá y tengo 3 hermanos, 2 varones y una hermana. ¿De qué barrio son? Acá en Villa Mitre. ¿Todos viven desde chicos acá, desde siempre? Sí, desde siempre acá en Villa Mitre. Ajá. ¿Y cómo empezó a inculcarte de alguna manera en tu vida en particular? Primero el amor, me imagino, por los deportes en general, ¿no? Por el estado físico y a partir de allí todas las derivaciones que después vamos a charlar, ¿no? Sí, fui siempre un apasionado del deporte, desde chico, desde los 4 años que arranqué a jugar al rugby. En realidad arranqué porque de chiquito era tartamudo y un médico había recomendado que tenía que hacer actividad física y con 4 años no te toman en ningún lugar. Que de alguna manera, según el médico, la actividad física iba a ayudar a que se me vaya la tartamudez, tal cual. Y así fue, ¿Cómo? Al mes de jugar al rugby se me fue la tartamudez. Y a los 4 años mi papá conocía al presidente del club universitario, entonces habló con él y me tomó y al mes se me fue. Y ahí arranqué, después jugué 8 años al rugby y y ahí empezó mi... ¿Pasaste por distintos clubes o fue siempre...? No, siempre en universitario. Jugué hasta los 12 años, después jugué, al ajedrez. El ajedrez nada que ver con el deporte, en ese caso... Pero es un deporte, Sí. Requiere concentración por ahí. Yo jugaba 5 horas al día al ajedrez y estudiaba 4, con 12 años. Era un apasionado. Todo lo que hice en mi vida por ahí siempre lo fui a full. Y digo, el primer interés por el ajedrez fue por algo en particular, ¿cómo llegaste? Fui a un colegio, yo al colegio fui a la escuela número 1 y un año me cambiaron al Victorio Campo, que no funcionó ahí, tuve un par de problemas de conducta. Sí. Y en ese colegio teníamos ajedrez y ahí lo descubrí y jugué 2 o 3 años. También fui
Estaba octavo en el país en ese momento. ¿Y mientras tanto seguías con algún deporte físico o en ese momento ese Siempre era...? fui a ir a la plaza, siempre fui a jugar a la pelota. Después pasé por el básquet, he jugado en el Nacional, Estudiantes, Pacífico. Y después descubrí la natación y ahí me hice fanático total de la natación, hice el curso de guardavidas. Yo estuve entrenando con Georgina Bardach, la medallista olímpica, en Córdoba, donde hice mi carrera de educación física. Y bueno, y ahí... Te fuiste a Córdoba para estudiar, dejaste Bahía Blanca en ese caso y te fuiste ¿cuántos años a Córdoba? 4. Ajá. 4 años estuve en Córdoba, estudié profesor de educación física, me recibí. Y paralelamente nadaba un montón, nadaba 6 horas por día. Claro. Y la meta era llegar al Mundial de Guardavidas. Y bueno, eso fue en el 2006 que logré clasificar. Estaba entre los 6 mejores guardavidas del país. Y bueno, fuimos a Australia y bueno, por suerte quedé sexto y séptimo en el mundo en unas pruebas, así que me fue re bien. Y bueno, y después descubrí la acrobacia. Sí, bueno, pero en el marco de todo esto también tuviste la posibilidad de participar de una especie de proeza. ¿Cómo fue lo del Nahuel Huapi? Lo del Nahuel Huapi fue un desafío. La verdad que cuando me lo propusieron... Un poco por lo que vos decías, ¿no? Un apasionado en todo y tenía que buscar una meta un poco más arriba, ¿no? Sí, vos sabés que yo conocí una persona que había sido la única persona a nivel mundial que lo había cruzado, que se llama Enriqueta Duarte. Sí. Que hoy es una señora que tiene unos 88 años, creo. Y bueno, digo, ¿por qué si esta señora lo pudo cruzar alguna vez, yo no puedo? Esa fue mi idea. Me imagino que ahí la preparación física era muchísimo más exigencia. Sí, más que nada era el tema de adaptarte. El Nahuel Huapi, en la época que lo cruzamos, en marzo, está a 5 grados el agua. Es muy fría. Y es una cuestión también muy mental, porque nunca entras en calor al cuerpo. Y nada, desde que entraste tenés frío y duele. Y es una cuestión mental de decir no me duele y seguir para adelante. ¿Pero fuiste con un grupo de personas? ¿Vos fuiste el único? No, después se logra hacer una competencia. Lo cruzamos con traje neopren, que también te morís de frío, 10 kilómetros. Te cruzan desde la municipalidad, nos cruzaron a Neuquén y de ahí largamos en una competencia, unas 15 personas. Y bueno, llegamos todos con un gomón al lado. Y la segunda vez me propuse cruzarlo sin traje. Esa fue la más difícil. Tenías que subir un poco más la vara. Claro. Sí. Enriqueta lo había cruzado sin traje. Claro. Lo que pasa es que el nadador de agua fría tiene más grasa y tiene que tener más grasa porque la grasa aísla. Y yo soy una persona muy magra, entonces... Tuviste que empezar a engordar un poco para eso. Sí, la idea era engordar unos de 3 a 5 kilos. Estaba comiendo todo el día, todo, y no podía engordar. Pero bueno, logré subir 2 o 3 kilos. Pero claro, en el momento en que empezás a entrenar con agua fría, yo me metía en pelopinchos con hielo. Para practicar, acá en tu casa, donde tenías la Mi posibilidad. papá vende friambres, es muy... Cada vez que cuento la historia mis amigos se ríen, pero tiene una cámara frigorífica y yo me metía ahí adentro de una pelopincho todos los días. Para que el cuerpo se adapte. ¿Alguien te iba controlando el tema de la salud, no sé, el corazón? No, yo leí mucho sobre hipotermia, que es, digamos, el riesgo que tiene la actividad, porque en realidad el cuerpo nunca entra en calor, o sea, siempre cuando vos entras a un lugar en agua fría, lo que pasa con el cuerpo es que, no sé, tenemos 37 grados y empieza a bajar de temperatura, así hasta que te agarra hipotermia y causa la muerte. Claro. Entonces, uno tiene que tener un control porque empezás a perder el conocimiento. Porque de por sí cuando te metés, ya el cuerpo te dice salir de acá, pero por eso te digo es algo muy mental, que la cabeza dice no, claro. Yo sigo, me imagino adelante. Que acompañados desde el exterior por un grupo de profesionales, gente que estaba al tanto, ¿no? No, en esa época no. No, había un gomón, todo, pero no había un equipo profesional. Hoy un nadador de aguas frías tiene un chip adentro que le va controlando la temperatura y a los 35 grados lo levantan. Claro. Y él no se tiene que preocupar por nada. Bueno, así todo lo hiciste. Sí, yo lo que hacía era cantaba el feliz cumpleaños, era mi técnica, y la tabla del 1. Donde le pifiaba salía, porque estaba perdiendo la conciencia. Esa era mi técnica para cruzarlo. Claro. Puede resultar un poco gracioso, pero a mí me funcionó. Sí. Y bueno, tuve 40 minutos nadando en el Nahuel Huapi sin traje. 40 minutos. Sí. Y bueno, salí con un estado medio mareado, pero bueno, lo pude lograr. Claro, después no tuviste ningún tipo de consecuencia física ni nada. Al contrario, no me enfermo nunca. Ni una angina. Dios mío. Bueno, eso va a quedar, esta anécdota, en un lado, porque tenés varias cuestiones donde este tema de tratar de levantar la vara, como decíamos, del extremo, es algo constante y tu vida relativamente recién empieza. O sea que de acá en adelante tenés muchísimas cosas por hacer. Recién me decías el momento en el que descubrí la acrobacia. ¿Cómo fue?
ese momento? El momento que descubrí acrobacia, conocí una chica que hacía acrobacia hace, poner 5 meses. Y bueno, acá en Bahía, acá en Bahía, sí. Ya había regresado de Córdoba, todo. Ya había regresado de Córdoba, no sabía qué hacer, si irme a Europa, porque había chances de seguir entrenando allá. Vos no sos el típico de decir, no sé si ser abogado o médico, no. No, abogado es mi hermano, médica es mi hermana y kinesiólogo es mi otro hermano. Bien, lo tuyo venía por otro lado. Lo mío venía por otro lado. ¿Y te costó decidirte hasta que encontraste ahí la Sí, acrobacia? sabía que era algo con el cuerpo. Sí. Y siempre tuve una vocación artística, pero no sabía por dónde explotarla. Y bueno, descubrí a una chica que hacía acrobacia y me empezó a enseñar un par de figuras y automáticamente me empezó a enseñar un par de figuras, me fui a Buenos Aires a aprender esa actividad, porque acá en Bahía no existía. Claro. Y ahí, bueno, como todo, empecé todos los días, recorrí un montón de escuelas de circo y entrenaba de 4 o 5 horas por día. Entrenándote primero el cuerpo y después lo que tenía que ver con No, esa directamente figura. todo circo, porque yo ya venía entrenado desde el deporte. Imagínate que nosotros en natación teníamos una semana al año, no nadábamos. O sea, teníamos una semana de vacaciones, entrenábamos de lunes a sábado, doble turno, nadábamos 20 kilómetros por día. Yo creo que la natación es uno de los deportes más sacrificados. Sí, ¿no? Porque nada, metés la cabeza bajo el agua y cuando la sacás hay una persona que te reta y te dice tenés que ir más rápido. Es algo muy mental. El nadador, los nadadores que llegan a las Olimpiadas realmente es un esfuerzo terrible. Es hasta inhumano. Después de ahí, entrenar acrobacia o lo que me vino en mi vida fue mucho más fácil, porque podía tomar un mate, hablar con personas. Claro. Nadar 20 kilómetros por día, hay días que no te querés levantar. Yo entrenaba a la madrugada. Cuando fui a Australia hice el cambio de horario acá porque no tenía plata como para ir un mes de adaptación porque hay 12 horas de diferencia. Entonces entrenaba de noche, me daban la llave de la pileta y yo a las 2 de la mañana estaba entrenando solo. ¿En qué época fue la de Australia? ¿Durante En 2006 yo me fui al Mundial, antes. Así que yo fui ya con el cambio de horario. Vivía de noche y dormía de día para estar adaptado. Pero bueno, después de tanto sacrificio que es la natación y lo que yo quería hacer, que además las aguas abiertas son muy sacrificadas porque son distancias muy largas en la carrera, después no me costó nada, una vez que encontré lo que quería hacer, entrenarlo. Decía, bueno, ya en Buenos Aires, no, antes de ir a Buenos Aires quiero saber qué dijo tu familia cuando vos dijiste, encontré algo que me llama mucho la atención que está vinculado con el circo, porque me imagino que tu familia... Mi familia, al principio fue difícil porque mis hermanos, ya te digo, médico, abogado, kinesiólogo, quiropráctico, mi hermano, son carreras como muy académicas, por llamarlo de alguna forma, y lo mío estaba relacionado con otra cosa. Siempre me apoyaron, pero siempre, viste, con un ojo... Como diciendo ¿estás seguro que pero ya venía dando pruebas de mi conducta. Yo todo lo que he encarado en mi vida lo he encarado con responsabilidad y trabajo. De mi casa siempre de chiquito me inculcaron eso, que las cosas no se logran por sí solas, sino que hay que trabajar mucho. Entonces, ya de por sí los logros que había obtenido a nivel como deportista o todo lo que me había encarado, había un voto de confianza. Claro, pero convengamos que estabas planteando algo vinculado con el circo, algo que ni siquiera estaba en Bahía Blanca, donde tu familia había vivido toda la vida. Ni idea de lo que era. Mi familia además no sabe lo que es la televisión, o sea, mi papá y mi mamá no prenden la tele, digamos. Claro. Hoy sí, pero en ese momento no. Pero entonces cuando dije eso, además tenía que buscar un trabajo, cómo solventarme, y digo, tengo que trabajar, tengo que ganar bien y me tiene que dar tiempo para entrenar lo que yo quiero aprender. Claro. Así que fui a trabajar de personal trainer y siempre digo como que hay que esforzarse, ¿no? Y en ese momento creo que debe haber repartido, no sé, unos 10.000 folletos. En todo Buenos Aires. En todo Buenos Aires. Sí. Vivía en Palermo. Y digo, bueno, de personal trainer necesito 5 personas. En ese momento digo, 5 personas que tengan plata, que me abonen lo que yo le puedo ofrecer. Mínimo, claro, como para poder arrancar de ahí. Claro, sí. Y de partir de 10.000 me han llamado 20, y de 20, 5 aceptaron lo que yo cobraba, y ahí empecé. Pero siempre yo a mis alumnos ahora de mi escuela de acrobacia les cuento esto, ¿no? Quizás si hubiese repartido 1.000, no hubiese tenido esas 5 personas. Seguro. Por ahí la idea está en ir. Toda mi vida lo logré así. Y bueno, tenía esfuerzo y la cuota de suerte también, ¿no? Como para poder seguir adelante con todo lo que vos de alguna manera tenés planeado, ¿o no? A mí me sirve creer que no es suerte, sí. Quizás alguno puede llamar suerte. Quizás alguno hubiese abandonado en los 1.000 folletos y no hubiese llegado a los 10.000. Yo, si no me hubiesen llamado, hubiese ido por 20.000 folletos repartidos. Cierto. Es como, no sé, es de la única forma que pude lograr las cosas, siempre fue desde esa forma.
Lo que pasa es que hay veces que aparece la frustración y es difícil levantarse y seguir yendo, levantarse, seguir yendo. Y bueno, después cuando yo aprendí el tema de la acrobacia y fui a fútbol, recorrí todos los circos, ahí empezó la parte más difícil. Que yo ya sabía que lo que hacía lo hacía bien, pero cómo la gente... Para ese tiempo, cuando vos ya habías sentido la confianza suficiente en la acrobacia y lo que vos venías haciendo, ¿cuánto tiempo pasó más o menos de entrenamiento? Como para que vos entendieras, estoy listo, me voy a ir a ofrecer algunos circos. No, porque ya al primer año, ya terminé el primer año y ya hacía las muestras, o sea, ya me llamaban. Sí. Porque lo que a mí me benefició fue que al tener un cuerpo atlético proveniente del deporte, se me hacía más fácil un montón de cosas. Yo siempre fui una persona que tuvo fuerza. Entonces por ahí la figura, las planchas o cosas de circo, más tuve que trabajar en la estética que en la fuerza. Hoy por hoy, como acróbata a nivel nacional o internacional, tuve un casting para que se hizo en toda Latinoamérica para ir a la Escuela Nacional de Montreal. Quedamos 9 seleccionados y yo de los 9 era el que más fuerza tenía. O sea, pero eso también porque vino trabajando de chico. Pero se puede adquirir. Seguro. Entonces, la idea era explotar eso lo que yo tenía. Y después sí, empecé a ir a los castings a segundo o tercer año y apareció lo de talento argentino y ahí dije, hay que ir acá. Sí, ¿no? Hay que ir acá. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Dale. Y después cuando volvamos quiero que hablemos un rato del tema de talentos argentinos, sí. Obviamente, de lo que fue esto en tu vida, porque obviamente a partir de ahí surgiste, y después de Extravaganza, por supuesto, también, claro. Y que nos cuentes lo que estás haciendo Dale. ahora. ¿Sí? Vamos a hacer una pausita y enseguida seguimos charlando de esto. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Este mes en Miradas, Santiago del Moro encarna al protagonista de Mad Men. Entrevista a Sebastián Presta. Todo sobre Jurassic World. Beneficios exclusivos y todo lo que no te podés perder de la programación. Además, Miradas Plus, nuestra aplicación de realidad aumentada para darte mucho más. Suscríbete ahora, 50% de descuento durante 6 meses. 0810-122-0200. Miradas, la revista que más sabe de la tele. Cablevisión. Bueno, y hoy estamos hablando de 2 etapas que me imagino son más que importantes en tu vida. Digo, por allí, no por lo que significa en sí, pero digo, son momentos fuertes que a partir de allí te empezaste a ser conocido, como por ejemplo el programa de Telefe, ¿no? Sí. Talentos Argentinos. ¿Cómo sí, fue? que Talento Argentino. No, que bueno, apareció el programa y yo dije, hay que ir acá, tenemos que lograr entrar porque sabía que lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos muy bien y que era nuevo. Y bueno, así en Buenos Aires ya había una movida de esto, un grupo de gente, como vos decías, donde te fuiste a entrenar y empezaste Sí, había una movida, pero no había llegado a la televisión. Claro. Y no de la forma que nosotros queríamos. Yo siempre vi la acrobacia como un medio de transmisión para contar una historia. Quizás hay gente que ve la acrobacia como la pirueta que hace. Y yo tenía algo más. Yo quería contar una historia a través de la acrobacia. Que la gente se sienta identificada, una historia de amor o una historia de lo que sea. Hoy es más común. Por ahí verlo desde ese lugar. Claro, y a medida que ustedes tenían varias, no sé cómo se llaman, varios números de alguna manera, sí. No sé si tienen un nombre específico, pero digo, esto ustedes lo escribían, que era lo que querían decir, porque yo recuerdo que sí, como escribíamos la historia, tenía que ver con claro. Los vestuarios, con los movimientos. Escribíamos la historia y de ahí surgía la acrobacia. Sí. Y la acrobacia era hacer cosas, crear cosas, porque no había mucho, hoy en YouTube o muchas cosas se ve, es más fácil. Pero en ese momento no había que crear.
No es que teníamos un registro de algún acróbata, no teníamos como un acróbata, como un referente. Claro. Bueno, y recuerdo en Bahía Blanca, me imagino que hay muchísimos detalles en el medio, pero en Bahía Blanca fue un boom todo esto, el hecho de verte, muchos de conocerte, más allá de, me imagino para tu familia también, que estaba acá dando vueltas y decían, mira lo que está haciendo. Bueno, mi papá y mi mamá, cuando yo le digo que entra dentro argentino, dice, qué bien, te felicito, hijo, no tenían ni idea de lo que era. Yo, imagínate, todo eufórico. Igual, volviendo al tema de ser constante, nosotros fuimos a 3 castings de talento argentino. O sea, no sabíamos si iba a ir a Bahía Blanca. Fuimos a Mendoza, fuimos a Neuquén y después vino a Bahía Blanca y también fuimos. O sea, nos ¿Y los otros nos quedaron o los eligieron acá solamente? Nos quedaron, encima quedamos en Bahía Blanca. Pero ¿qué pasa? Nosotros íbamos al casting y el estudio donde hacía el casting, como en la televisión, fuimos la primera persona que se hizo acrobacia en la televisión argentina, el estudio no estaba preparado. Claro. Hoy este estudio por ahí no está preparado para colgar una tela. Seguro. Entonces no podíamos mostrar nuestro arte, era un video. Entonces era más complejo todavía. Pero bueno, te digo, en el mismo programa fuimos a 3 castings. ¿Entendés lo que voy? Sí. Capaz que si hubiésemos quedado con uno, no quedábamos. No sé. Pero yo sabía que nos tenían que descubrir. Y ahí les quedó una anécdota, más allá de todo el furor que fue y demás. ¿Les quedó alguna anécdota, algo en particular de lo que fue ese...? Sí, porque viajamos con un grupo hermoso acá de Bahía Blanca, los que quedamos seleccionados. Sí, se hacía un grupo, parábamos ahí como en la casa de Gran Hermano y al lado estaban los estudios de Telefe. Y bueno, fue todo de menor a mayor. Claro. La primera etapa ya nos dieron el ok, Maximiliano Guerra, Catherine Fulop y Quique Teruel, sí, de los Nocheros. Y ya ellos quedaron impresionados con lo que hacíamos. Y ahí fuimos pasando, y bueno, hasta que llegamos a la final y todo se fue construyendo. Acá hacíamos campaña, hacíamos de todo. Yo no podía creer. Es muy fuerte cuando sentís que te está respaldando mucha gente que ni te conoce. Sí, solo por ver tu esfuerzo o porque en realidad yo arranqué con la acrobacia grande. Fue todo a pulmón, con mucho esfuerzo. Claro, y me imagino también que una cosa es cuando vos lo estás construyendo ahí desde el lugar, cuando vos estás viviendo el día a día y cuando volvés a tu ciudad y ves de alguna manera cómo el resto lo vio, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca, terminamos el programa, salimos terceros y volvimos acá y nos esperaba un camión de bomberos, el número 1, que patente número 1, paseamos por la ciudad y la gente salía de los restaurantes a saludarnos. En mi vida me voy a olvidar eso, no sé. Además, viste que hay veces que dice que Bahía Blanca es especial. Sí, y yo, bueno, sí. para mí es, o sea, obviamente es mi ciudad, la amo con todo, pero a mí me ha tratado siempre excelente. Yo no podía creer que la gente salga a saludar. Seguro. Y habíamos salido terceros. Y bueno, y después de ahí fue un puntapié que después tuve que trabajar mucho más. Porque tuve que trabajar mucho más para dejar de ser el chico de talento argentino. Claro. Y empezar a tener un nombre propio. Porque después queda el estigma, como muchos de los realities y demás. Y después la llegada a Extravaganza, ¿cómo fue? No sé, el contacto, casting también. Sí. No hubo ningún contacto con Flavio Mendoza, nada. Ya sabían lo que hacían. El programa se acaba y vos si lo aprovechaste, y si no, no. Y si algún productor te vio y te contrató, a nosotros no nos sonó el teléfono para ningún lado. Claro. Y la acrobacia aérea no estaba inmersa en un teatro, hoy sí. Claro. Entonces, primero quedé en el Servián. Y después, ahí conocí a Flavio y después le digo, che, Flavio, no quiero estar en el Servián, yo quiero estar en Extravaganza. Le digo, ¿tengo que pasar por el Servián? No, me dice, venite al casting. Y fui al casting. Y cuando fui al casting quedé seleccionado, eran 2.400 personas y fui el único acróbata aéreo que quedó seleccionado. Y ahí empecé a trabajar en Extravaganza, que estuve 1 año y medio en Calle Corrientes. Después me bajé, quedé en buena relación y después me volví a llamar ahora para la temporada 2015 en Mar del Plata. Cuando decís me bajé, nosotros, como cualquiera, vemos esto como una posibilidad impresionante. Sí. ¿Vos mismo decidiste dejar de hacerlo para continuar con alguna otra cosa? Sí, hay como artista hay veces que no importa el lugar donde estés, sino te tiene que llenar artísticamente. Sí. Y ahí hay cosas que por ahí hay cosas que tenés que lidiar que son complicadas. Seguro, mucha gente famosa también, claro, mucho ego, y por ahí ¿no? Uno que es acá una persona de barrio, por ahí no está acostumbrado a muchas cosas y tenía la posibilidad de decir no. Me sirvió, soy un agradecido, yo soy un agradecido en todos los lugares que he trabajado. Es más, le agradezco eternamente que me haya convocado ahí, fue increíble estar en la Calle Corrientes. Yo estuve en Luna Park, mi trapecio estuvo colgado en el Luna Park y yo hice acrobacia en Luna Park. Y yo de chiquito veía el Luna Park de lejos y decía, qué increíble ser actuar acá. Y yo estuve en Calle Corrientes y ahora en Mar del Plata. Me bajé por una cuestión personal de que por ahí no me llenaba artísticamente. Le digo, mirá, si haces otro show donde yo pueda tener más participación y ser más protagonista y donde crear mi número. Y bueno, así fue, que fue ahora en Mar del Plata, donde tenía mi trapecio solo y hacía mis piruetas y la gente aplaudía. Terminó la temporada, me volví a bajar, le digo, bueno, no sigo,
hasta algo más. Fue una temporada Siempre muy complicada, hay muchas cosas con las que tenés que lidiar que yo no estoy acostumbrado. Claro. A mí me gusta tenés que ir a aprender a hacer tu trabajo e irte. Hay mucho del medio que a veces que no sabes manejar. Demasiados artistas, algunos de mucho renombre también, Claro, mucho de esa cosa. Claro, hay algo atrás que por ahí no está bueno decir, pero por lo menos yo no estoy acostumbrado y que no me terminaba de cerrar. Bueno, pero está bien por lo menos que tomes esas decisiones como para decir el día de mañana con algo más. Si el día de mañana me llama Flavio y la propuesta me interesa, voy. Yo hace 3 días chateé con él y tengo la mejor, no pasa nada. Y seguro. Y rápidamente, tengo miedo que nos quede corto el tiempo, ¿cómo llega a desgravitar a tu vida también? Porque a muchísima gente has emocionado, como vos decías, haciendo, no digo lo mismo, pero haciendo siempre una reinterpretación de cosas que sabés o que conocés. El último tiempo, la verdad que se ha hablado muchísimo de esa situación, de cómo ha llegado el corazón con otra... Acá una persona que se llama Maximiliano Randazzo, que bueno, es una persona que no puede caminar, que mandó un mail y dijo que se cansó del suelo, que quería volar, y ahí me contactan a mí y dije, vamos para adelante. ¿Tú no tenías miedo? No sabías cómo, tal vez cómo, no sé, trabajar con una persona? No hay antecedentes a nivel mundial de que una persona no pueda caminar a acrobacia aérea. Pero yo creo que los límites están en nuestra cabeza, que están para romperlos. Y yo siempre desde chiquito mamé algo que mi primo hermano tiene síndrome de Down. Y es un crack, es periodista, es un ejemplo, lo llaman para dar charlas. Y yo siempre vi que mis tíos lo trataban igual. Y que lo llevaban al colegio normal y que lo llevaban al club. Y a veces la sociedad limita a las personas con discapacidades, que en realidad no tienen discapacidades. Y eso es lo que las trabas y los límites. Y a mí vinieron personas que no podían caminar y yo digo, sí, vamos a hacerlo volar. Y no tenía ni idea cómo hacerlo, pero empezamos a entrenar, a ensayar y estuvimos 1 año y medio hasta que se formó esta obra. Y hoy vamos por más, porque este mensaje... ¿Quieren hacer algo para Tinelli también? Decía, tal cual, hicimos un número con Mariana Pandolfi. Mariana Pandolfi es una persona que tuvo un accidente a los 17 años, que en un segundo le cambió la vida, que podría haber sido cualquiera de nosotros, y nada, en un segundo tuvo que aceptar su nuevo cuerpo, tuvo que aceptar que ya no puede caminar, que quizás, no sé, no tiene movimientos involuntarios, que no puede tomar un mate. Y entonces cuando yo la conozco a ella, automáticamente digo, ¿cómo puede existir una persona con tanta garra y con tantas ganas de vivir? Y cuando hacemos el número de acrobacia, yo digo, Mariana, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y ella dice, yo quiero que esto lo sepa todo el mundo. Entonces ahí es donde apuntamos al programa más masivo. Y alguno puede decir, o criticar, acá va más allá de un ideal político o de un ideal, yo no sé si Tinelli está con Clarín, si Clarín miente, yo no tengo ni idea de política. Lo único que sé es que es el programa más visto. Y que si nuestro número de acrobacia, que para la gente que está mirando está en YouTube, que se llama Mariana Pandolfi y Pitu Blasquez, un dúo de aro, puede llegar a toda la Argentina, o puede llegar a todo el mundo, sería un ejemplo para todos. Seguro. Porque una vez se hace problema por cada paparruchada, y vemos una persona que tiene ganas de mostrar y de demostrar que si se quiere se puede. Bueno, y esto no va a ser lo último, vas a seguir adelante, vas a seguir por muchísimo más. Ya conociéndote con lo que hablamos ahora, no sé, Cirque du Soleil, ¿lo pensaste alguna vez? Sí, he tenido casting, he estado ahí, estamos ahí, estamos cerca. Estamos con un pie. Sí, siempre está ahí la posibilidad, o sea, yo tengo contacto, he mandado videos, sigo mandando. A veces es muy complicado porque por ahí te llaman de espectáculos que están por ahí en Estados Unidos y necesitas la ciudadanía, pero yo quiero hacer algo propio, algo personal, y me parece que esto con lo de Mariana, todo a mí me abrió mucho la cabeza. Seguro. Bueno, Pitu, nos quedamos sin tiempo, bueno, nos quedó corto el tiempo, te agradezco muchísimo por haber venido. No, un placer. Mucha suerte con tu escuela, hay muchísima gente que tiene la oportunidad también de acercarse a vos y de saber lo que haces ahí en la escuela, y obviamente seguirte por las distintas redes sociales, ¿no? Que estás por todos lados y vas a seguir por muchísimo más. Recién 33 años hay mucho más para dar, ¿no? Ojalá, vamos a seguir hasta donde pueda seguir, así que nada, muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien, y bueno, está bueno que por ahí la gente me conozca un poco más, y bueno, muchas gracias. Seguro, gracias a vos, Pitu. Bueno, vamos a seguir seguramente en contacto. Pensé que lo habíamos cortado. ¿No? Sí, ya nos estamos yendo, pero bueno, de todas maneras vamos a seguir en contacto para contar todo esto que vos decías y mucho más de cómo sigue tu vida. Ojalá, dale, gracias.